Hoy quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué es la iglesia? Lamentablemente en el presente existen lagunas conceptuales e inclusive desviaciones acerca de lo que es y debe ser la iglesia. Para muchos la iglesia es el lugar donde nos reunimos, para otros es el lugar donde se recaudan ofrendas para edificarle casa a Dios. Pero ¿realmente conocemos la intención que tenía el Señor cuando dijo, edificaré mi iglesia? Para comprender la esencia de la iglesia, debemos conocer el espíritu de su legislador y creador. ¿No te parece? Errar en la interpretación de una ley puede llevar al juez o al abogado a cometer una mala praxis en su función de hacer que se haga justicia. De igual manera, si hoy los ministros no capturamos el espíritu que tuvo Cristo para constituir su iglesia, no podremos descubrir el sentido y la esencia original de la iglesia. Si se desconoce el espíritu de Cristo, la mala praxis por parte de nosotros los ministros, los que tenemos responsabilidades, va a afectar no solo a la generación presente, sino a las futuras. ¿Te preguntaste alguna vez por qué hay tantos tipos de congregaciones? ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué la iglesia está tan dividida y subdividida a la vez? Eso indica que se tiene un problema de comprensión y desconocimiento del espíritu que tuvo Cristo cuando dijo, voy a edificar mi iglesia. Si se desconoce o se le resta importancia al espíritu del Rey, jamás podremos colaborar con la edificación de su iglesia, y mucho menos con la expansión de su reino aquí en la tierra. Lamentablemente la iglesia de Cristo hoy sigue siendo confundida con elementos religiosos, tradicionales e inclusive bíblicos, pero que bajo ninguna circunstancia representa el sentido original del espíritu de Cristo cuando dijo edificaré mi iglesia. Cristo nunca dijo edificaré sinagogas, tendré ovejas, construiré templos o fundaré una nueva religión. Él contundentemente dijo iglesia. Qué interesante que de todas las palabras existentes en su época y de las que Cristo podía expresar, Él solo usó iglesia. ¿No te preguntaste por qué el Señor tomó exactamente esa palabra? Si tendríamos que realizar una caracterización de la iglesia, las palabras antes mencionadas no pasarían la más mínima prueba hermenéutica, ni mucho menos de las verdades presentes. A ningún diseñador le agrada que después de haber realizado un diseño, venga alguien a editarlo o cambiar medidas. Después que un diseño está firmado y registrado, es un delito cambiarle medidas, figuras o formas. Lamentablemente hoy en día, muchos hemos editado y cambiado las medidas de lo que Cristo llamó su iglesia. Cabe resaltar que Cristo la constituyó siendo ella perfecta, es decir, no le falta nada. Ahora, ¿qué tenía el Señor en mente cuando dijo edificaré mi iglesia? La cita es conocida, está en Mateo capítulo 16 y versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En esta escena sucede algo extraordinario y trascendental para la iglesia. En primer lugar, Cristo es revelado. En segundo lugar, la iglesia es revelada. Jesús inicia la conversación y hace una pregunta bidireccional relacionada a las multitudes y qué pensaban sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos respondieron lo que habían escuchado. Señor, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Como vemos, se decían muchas cosas acerca del Señor, increíblemente todas erradas. Luego hizo la misma pregunta, pero ya para ellos. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo?
Notemos que aquí no respondieron todos, sino Simón, ya que la respuesta requería revelación y el Padre se la confirió a Simón. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta revelación fue confirmada por el Señor cuando le dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Qué impresionante! Quiero que observes que no solo Cristo es revelado, la iglesia fue revelada, pero no solo eso, ahora la verdadera identidad de Simón también es revelada. Por ende, el Cristo revelado le dice: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjate que la idea de Jesús es provocar en Simón la revelación. La revelación viene a nuestra vida porque el mismo Dios nos provoca a ella, ya que su deseo es que lo conozcamos. Jesús supo decir que la vida eterna consistía en conocer al Padre y al Hijo que había sido enviado. ¿Te acordás? Ahora, ¿qué es revelación? El término revelación viene del griego apocalipsis, que significa desvelamiento o quitar el velo. El término revelar viene del griego apocalupto, quiere decir desvelar, develar, descubrir, manifestar y quitar la cubierta. No es que Jesús amaneció ese día con una crisis de identidad, tampoco era impericia de su parte la pregunta. Él sabía muy bien lo que estaba preguntando. Cuando observas en detalle la interrogante, parece un absurdo. Era lógico que los discípulos le dijeran: eres Jesús de Nazaret, el hijo de José y María. Pero es aquí donde la revelación irrumpe en la mente de Simón y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era entendible que Pedro le dijera: por favor, Señor, ¿qué pregunta es esa? ¿Cómo que quién eres? Tú eres Jesús, hijo del carpintero. Afortunadamente la respuesta de Pedro se debe a una obra divina y directa del Padre en el corazón o la mente de Pedro. Permítanme ahora hacer una aclaración. De aquí en adelante voy a alternar ambos nombres, el de Jesús y el de Cristo, ya que desde ese momento la verdadera identidad de Jesús también fue revelada a sus discípulos. Y hay una notable diferencia entre Jesús de Nazaret y Cristo. Fíjate, Jesús es el Cordero que el Padre preparó antes de la fundación del mundo. Jesús vivió solo 33 años, su vida fue muy corta. Cristo es Dios mismo y siempre existió desde la eternidad. De los 33 años de vida, su ministerio fue desarrollado en 3 años. Es decir, estamos ante una limitada vida en cuanto a edad, 33 años, y ministerio, 3 años. Jesús es el Cristo despojado, que se hizo hombre y en su condición de hombre se humilló hasta lo sumo. Ahora, en contraposición a todo esto, Cristo siempre existió, incluso antes del nacimiento de Jesús y después de la muerte de Jesús. La Biblia muestra el misterio de Jesús en los evangelios, pero el misterio de Cristo estuvo presente aún antes de Génesis y estará después de Apocalipsis. No estoy diciendo que son dos personajes diferentes, aclaro, es uno solo, solo que Jesús es manifestado en su momento para una función específica. Por ende, se debe saber ubicar a cada uno de esos roles a la hora de interpretar las ricas verdades de ese maravilloso Dios al que servimos. Una cosa es conocer a Jesús de Nazaret y otra es conocer a Cristo. Aunque es la misma persona, las funciones son abismalmente distintas. Fíjate, a Jesús se lo puede traicionar, abofetear, latigar, escupir y hasta crucificar. Pero la persona de Cristo es intocable. Nadie podrá hacerle tal cosa a Cristo. Cristo es el Rey soberano, el que está sentado en su trono,
al que toda rodilla se dobla, por lo tanto no hay quien pueda mantenerse en pie y hacerle daño. Ese Cristo que se le reveló a Pedro fue el que se encarnó en Jesús. Jesús fue el cuerpo que Cristo eligió para manifestarse a los hombres. Juan lo dijo así: y aquel verbo se hizo carne. Al Jesús de Nazaret se lo puede ubicar en la historia, en un país, pero Cristo no se puede ubicar en dicha historia, ya que ella está escondida en el Padre y Él se la revela a quien Él quiere. Jesús de Nazaret era judío, en cambio Cristo no tiene nacionalidad terrenal, sino celestial. No se le puede adjudicar documentos de ninguna nación en la tierra. Muchas películas, canciones, libros se escribieron acerca de Jesús de Nazaret, pero poco se ha difundido de Cristo. Poco se conoce y predica acerca de Cristo. Lo que se conoce es lo que el Padre dio a conocer. Y para conocer y saber de Jesús de Nazaret solo hay que ir a libros, incluyendo la Biblia, pero para saber y conocer de Cristo hay que ir al Padre. El Padre es quien lo revela. Mis amados, este es el primer audio de una serie que va a impactar hasta lo más profundo de nuestro ser. Toma un tiempo para meditar. Elaborar lo que iré compartiendo en estos días será de mucha edificación para el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Hasta la próxima.